Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todas sus redes sociales. Soy Carlos Fabre, este es su canal de Público y Privado, que agradece mucho, como siempre, el que nos vean y que nos escuchen. Hoy este lunes 27 de febrero de este 2023, pues tenemos el honor de un gran invitado, chapaneco, mexicano, abogado, y que entre los logros que ha tenido dentro de su carrera, pues ha sido el único que ha encarcelado a más de 200 funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Hoy sobre un tema arduo, difícil, que ha estado en la agenda no solamente de este país, sino también de Estados Unidos, y que es único, no había sucedido anteriormente, donde coloca en el ojo del huracán a García Luna. Es un gusto tener en Público y Privado hoy al abogado Javier Cuello Trejo. Don Javier, muchas gracias. ¿Cómo está, Carlitos? A sus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es un gusto, es un honor tenerlo aquí en Público y Privado, desde su estado, donde ya he recibido muchas preguntas para usted. Pregúntale esto, pregúntale esto. Bueno, le preguntaremos lo que el tiempo nos decida. Y también, como ya sabe usted, la regla de oro, yo pregunto y usted está pues dispuesto a contestar lo que usted desea. ¿Le parece bien? Excelente. Bueno, empecemos entonces. El juicio contra García Luna, alto funcionario de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y también toca de refilón al último, ¿no?, que fue a Peña Nieto. Pero principalmente en el caso de Calderón, pues es quien lo designa. Va a ser un tema también el día de hoy que vamos a tocar. ¿Qué influencia pudo tener en el caso y en el resultado haber contado con el mismo juez? Aquí hablo del caso del Chapo Guzmán, el juez Cougar, que está en el mismo tema. ¿Cómo lo considera usted? ¿Por qué lo ponen ahí? Bueno, no sé, pero yo sí quiero decirle, Carlos, que hay que ubicar las cosas en su lugar. Dígame usted. Primero, a mí me tiene muy molesto como mexicano, porque no juzgaron a García Luna, Carlos, juzgaron a México. Correcto. Y yo no creo que ningún país, por más poderoso que sea, tiene el derecho de juzgar a otro país. Desgraciadamente, esto se ha vuelto demasiado mediático. Para empezar, quiero decirle que a García Luna lo detienen, si no mal recuerdo, en el 2019. Lo triste de esto es que lo detienen en Estados Unidos, se da una gran publicidad de que tenían miles y miles de pruebas,
que tenían grabaciones, que tenían elementos y evidencia muy clara. Y resulta con que en el juicio nos damos cuenta que únicamente utilizan a narcotraficantes, delincuentes, confesos, condenados, que buscan con sus delaciones reducir sus condenas. No hubo tal evidencia de grabaciones, no hubo tal evidencia de grandes pruebas, y la verdad, pues, una pésima defensa a mi muy particular punto de vista. Pero aquí el problema no es ese. El problema es que han embarrado a 2 o 3 sexenios de este país, cosa que es totalmente injusta. Quiero decirle, Carlos, que el señor García Luna, en la época del presidente Fox, fue el director de la Policía Judicial, que luego le cambiaron a AFI. ¿De quién depende el director de la Policía Judicial? Del Procurador General de la República. Correcto. Entonces, es injusto que se diga que el presidente Fox pues sabía o estuvo involucrado en esta situación. Obviamente se ve que la opinión pública, y no tiene por qué, pero que muchos reporteros, periodistas y comentaristas no conocen lo que es la estructura ni de cómo se maneja el gobierno mexicano, ni mucho menos la estructura de la Procuraduría de la República. El jefe de la policía le rinde directamente cuentas al Procurador General de la República. Okay. En aquel momento, un militar. Entonces, es injusto que se mencione al presidente Fox. Quiero decirle que yo tampoco, ni soy amigo del presidente Fox, ni estuve de acuerdo con su gobierno. Sí. Pero hay que poner las cosas como son. Ahora, ¿cómo llega García Luna a ser secretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal? Mire, amigo, ¿quién cree usted que puede haber recomendado al presidente Calderón que lo designara secretario de Seguridad Pública? Pues obviamente los americanos. Recuerde usted que los americanos jugaban y juegan un papel muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Coincido. Lo juegan en México. Mas, sin embargo, yo le hago una pregunta a usted, Carlitos. ¿Ha usted oído alguna vez que enjuicien a un capo americano? No. ¿Ha usted oído alguna vez que algunos elementos de las fuerzas policíacas gringas sean juzgados? No. Entonces yo me pregunto, ok, la droga llega a México, llega a Ciudad Juárez, ¿y cómo llega a Nueva York, Carlitos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se me adelantó usted 3 preguntas más, pero vamos a entrar en materia. Yo la pregunta que le reviro entonces, por lo que usted me está diciendo, ¿existe también crimen organizado y corrupción dentro de los Estados Unidos que no está siendo juzgada? Claro que existe. ¿O qué usted cree que pintan la droga de invisible? ¿Cómo llega a los grandes centros de distribución? ¿O qué somos tan chingones los mexicanos, los narcos mexicanos, de que tienen estructuras que distribuyen la droga en los Estados Unidos? Perdóneme, pero no es así. En los Estados Unidos también hay corrupción. Lo que pasa es que ellos juzgan a los demás, pero son impolutos con ellos mismos. Entonces yo es lo que siempre me he preguntado, Carlitos. Sí. Incluso quiero decirle que cuando yo tuve la gran responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, se lo hice ver al procurador en aquella época de los Estados Unidos. Señor, la droga la pintan de invisible. ¿Cómo llega a los grandes centros de distribución? Entonces, eso es lo que hay que explicarle a la opinión pública mexicana. O sea, sí, no claro, juzgar por juzgar, ¿sí? ¿Quién recomendó? ¿Cómo yo me imagino
me imagino, porque lo viví con otros presidentes, para ver al presidente de la República, Carlitos, le suda. Claro. Hay que pedir una cita, hay que llegar al acuerdo, y yo me pregunto, ¿quién se atreve a decirle al presidente de la República que tal o cual secretario está robando? Claro. Es difícil. Oiga, una pregunta, y que Sí. solamente usted me puede contestar. ¿Hay acuerdos con el crimen organizado en sectores del país para, entre comillas, generar gobernanza? ¿Usted tuvo acuerdos por instrucciones del presidente en su momento o cuando fue fiscal o de algunos otros encargos para tranquilizar algunas zonas? ¿Sí hay esos arreglos con el crimen organizado en México? No creo. Cuando menos yo no. Acuérdense, Carlitos, que la labor que nos encargaron a nosotros con el presidente Salinas fue frenar el narcotráfico. Porque con todo respeto, aquel que diga que va a acabar con eso, o simple y sencillamente está loco. Sí se puede frenar. Y se frenó. ¿Y cuál era nuestra medida para saber si estábamos dando resultados o no? El precio de la droga en los Estados Unidos. Cuando la droga, la cocaína o la heroína estaba muy cara, es que estábamos trabajando bien. Cuando estaba muy barata, es que estaba pasando mucha droga. Esa era nuestra medida. Y nosotros dimos resultados. Sí se puede combatir, Carlitos. Sí se debe y se puede combatir. ¿Qué ha pasado, Carlos? Ha pasado, simple y sencillamente, que los gobiernos se han olvidado de que la investigación de los delitos la tiene que hacer el Ministerio Público, no la Secretaría de Seguridad Pública. La seguridad pública es una policía de prevención, de contención, no de investigación. Se dejó en manos de la Secretaría de Seguridad Pública las investigaciones, el Plan Mérida, el recibir una gran cantidad de recursos, ¿sí? Y se olvidó que la Procuraduría General de la República en aquella época y hoy la Fiscalía General de la Nación son los obligados constitucionalmente a investigar los delitos. ¿O que el narcotráfico no es un delito federal? Nada más el soborno, el cohecho, la corrupción, el fraude. ¿Se han olvidado de eso, Carlitos? Sí. Oiga, Bien. pero existe, hemos visto, usted lo ha sabido, jueces que han indultado a narcotraficantes, policías judiciales que se han visto involucrados con el crimen organizado. Y no solo eso, también militares. Esto no se ocasiona porque sí. Y la pregunta con la cual me gustaría que cerrara este espacio es que ¿usted cree que el presidente Calderón no sabía de los arreglos de García Luna? Yo no creo, se lo digo honestamente, no lo estoy defendiendo ni soy su abogado, yo no creo. A ver, yo me preguntaría, ¿por qué premiaron a García Luna los americanos? ¿Por qué lo hicieron el zar antidrogas? ¿Por qué le dieron premios? ¿Lo festejaron? ¿Por qué? Que ellos no sabían que estaba involucrado con el Chapo Guzmán y con la Barbie y con Arturo Beltrán Leiva. Claro que lo sabían. Si es que hoy pues lo están descubriendo, por favor, que no tenían miles de pruebas. Lo único que yo le digo, Carlos, es que no juzgaron a García Luna, juzgaron a México. Y recuerde una cosa, Carlitos, y lo digo públicamente, los carniceros del hoy se dan la carne del mañana, Carlos. Es correcto. Sí, exacto. Ahora, Pusieron sí. en el banquillo de los acusados a los funcionarios mexicanos, es cierto. Pero, por ejemplo, don Javier, se sabe que en el cateo que se hizo a la casa de García Luna encontraron 8 paredes huecas.
Cuando destaparon la primera encontraron mucho dinero y frenaron el cateo. Esas cosas quedan en entredichos, don Javier, y faltos de precisión para el tema, a un tema tan importante de lavado de dinero, porque en esencia, por como juzgan, lo que juzgan los americanos a García Luna, en este caso es por, perdón, por, aquí tengo el dato, perdón. Los juzgan por organización criminal, lo juzgan por haber permitido Por y haberse... contubernio, ese es el tema, esa es la frase. Por Y en así Estados es. Unidos ese delito es muy altamente penado. Sí, claro, en Estados Unidos todo es penado, hasta pensar es penado. Fíjese bien, ¿qué es la delincuencia organizada? Simple y sencillamente, cuando 3 o más se ponen de acuerdo para cometer un delito, aun cuando no lo cometan. Sí. ¿Sí? Entonces, hay que revisar las cosas profundamente, pero lo que no permitiríamos, ni creo que debemos permitir, es que se juzgue a México. Y Coincido. hay muchas cosas, Carlos, que todavía faltan por salir. No ha salido todo. No, hay muchos implicados. Se habla de exgobernadores y se habla de otros funcionarios. Y nada más que a ver, yo le hago una pregunta, Carlos. ¿Ya se puso a pensar el actual gobierno en la posición ante el Senado de la directora de la DEA? ¿Ya se puso a pensar el gobierno actual que la directora de la DEA dice que 23 estados de la República Mexicana están controlados por el cartel Jalisco Nueva Generación y que 24 estados están controlados por el cartel de Sinaloa? Eso sí es muy grave, Carlos. Eso es muy grave. Convierte a México en un narcoestado. Es por eso que coincido con usted que en el banquillo de los acusados está México. Pero el presidente de la República ha sido, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue muy enfático en decir, ya ven que no somos lo mismo, refiriéndose al caso de García Luna, como si él lo hubiera juzgado en México, y no lo juzgó aquí en México. De hecho, no existen indagatorias todavía, creo yo, o mejor dicho, no existen denuncias en contra de García Luna. Pero mi pregunta es, ¿vivimos en México en un narcoestado? Le pregunto a usted. Desgraciadamente sí, desgraciadamente, de veras desgraciadamente. Y mire, Carlitos, usted hubiera visto ayer el Zócalo mexicano, usted había visto las calles de la Ciudad de México, llenas, atascadas de gente que están buscando, simple y sencillamente, que se respete la Constitución. Y cuando se respete la Constitución y cuando tengamos un efectivo y eficiente Estado de Derecho, este país va a cambiar. Hay que combatir el narcotráfico, hay que combatir la criminalidad, al costo que sea, Carlitos. Sé que la guerra va a ser dura, durísima, Carlos. Vamos a ser testigos todavía de muchas cosas que van no solamente a desprestigiar a México, se van a poner en jaque México. Oiga, Y eso no es justo. este tema, el delito de conspiración y otros que se agregan, le va a dar y haber sido encontrado culpable por ciudadanos americanos. No, ya no hay una sentencia, hay un plazo todavía. Pone en entredicho el hecho de que, o puede ser posible que se juzgue al presidente Calderón. Yo no lo creo, porque, a ver, para juzgar hay que tener pruebas. Es muy fácil imputar. El chiste es probar. Yo puedo imputar a cualquiera, pero si no pruebo, ¿cómo se llama? Estoy difamando. Difamación, ¿qué? Estoy inventando. ¿Sí? O sea, primero, antes de juzgar, hay que respetar el debido proceso. Hay que respetar la presunción de inocencia. Y yo no veo que al presidente Calderón todavía lo hayan acusado formalmente
todo es mediático, todo es publicidad, todo es, con todo respeto, Carlitos, demagogia. Pero en este esquema que usted nos plantea también puede ser una alerta amarilla para decirle al actual presidente, oye, ¿esto también te puede pasar? Obviamente, obviamente que le puede pasar. Que tendrán que probárselo es otra cosa, pero también le puede pasar, ¿sí? Y ahí le voy, Carlitos. Miren, el gran problema es que los americanos vayan a determinar que el narcotráfico es terrorismo Correcto. y con sus leyes de ellos, con sus acuerdos, pueden meterse a México. Y eso sería muy grave. Esa es la presión que está generándose ahorita por parte de la otra línea política en Estados Unidos y quieren tipificarlo como terrorismo. Exactamente eso es lo que usted nos acaba de decir. ¿Cuáles serían los alcances? Ahora sí le quiero preguntar. Nos desconocemos mucho del sistema jurídico americano, pero usted dice que pueden entrar a México tipificando en este caso como terrorismo este delito. Así es, se pueden meter y llevarse al que quieran. Ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Si sabemos y tenemos elementos de prueba, hay que juzgar en México. Hay que darle al Ministerio Público de la Federación la oportunidad de cumplir con lo que la Constitución le mandata, perseguir los delitos. No le entreguemos la seguridad de México o el Estado de Derecho ni al Ejército ni a la Policía Preventiva. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que creo correcto. ¿Sí? Me duele porque ha costado muchas vidas, Carlos. Sin duda alguna. Combatir el narcotráfico ha costado muchas vidas. Que hubo errores del presidente Calderón en el manejo de la lucha contra el narcotráfico, los hubo. Los hubo porque se olvidó de algo fundamental. Poner gente de oficio, utilizar la inteligencia, no sacar al ejército a las calles, Carlos. La historia nos ha marcado que ejército que sale a las calles jamás regresa a los cuarteles. Ese es el peligro. Aprende rápido el ejército. Bueno, acuérdense una cosa, el ejército es una institución que protege la soberanía y la seguridad de los mexicanos. No investiga, no debe investigar. Y fíjese una cosa, Carlitos, si usted se pone a estudiar profundamente lo que es la institución del Ministerio Público, usted va a encontrarse que en el desempeño de las funciones, el ejército puede estar bajo el mando del Ministerio Público, en el desempeño de sus funciones, en las investigaciones, no que investigue, que apoye. En la época del presidente Salinas, donde yo tuve la oportunidad de servir a México como subprocurador de la lucha contra el narcotráfico, el ejército nos apoyaba, no investigaba. ¿Por qué? Porque no saben investigar. Ellos están hechos, creados, trabajados, preparados desde el colegio militar, ¿sí? ¿Para qué? Para salvaguardar a la nación, no para investigar. Su opinión en función de que se le haya negado la extradición al hijo del Chapo Guzmán, por favor. Bueno, mire, es triste enterarnos ahora que la detención de Ovidio fue por una petición de los Estados Unidos, una petición de extradición. No existía una orden de aprehensión en México en contra de Ovidio. Es increíble eso. Fíjese cuándo fue lo del Culiacanazo. Y apenas ahora está apareciendo con que están solicitando una orden de aprehensión. ¿Qué pasa? No sé qué pasa, Carlitos. De veras, ¿qué nos pasa? No sé, o estamos aletargados, o los mexicanos
nos hemos convertido en simples observadores. Yo creo que ya es momento en que la sociedad mexicana reaccione, como el día de ayer. Yo estuve ahí, Carlitos. No es cierto que eran 80,000 mexicanos. No, no, no. No. Éramos fácil, más de 500,000 de mexicanos. Solamente en el Zócalo y en las calles aledañas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que pensar en que este país necesita corregir el rumbo. Es momento, y creo que está en su oportunidad el señor presidente, a quien usted sabe que yo respeto, de dar un manotazo y poner orden, porque no hay orden, no hay orden. ¿Usted considera que el ejército está demasiado empoderado y que, usted bien lo dijo, que si sale ya no regresan? ¿Cree usted que cueste más trabajo ahora poner orden en este país? ¿Y qué se necesita para poner orden? Se necesita aplicar la ley, se necesita de que regresemos a un estado de Pero no derecho. me diga usted que la ley es la ley, ¿lo he escuchado? No, claro que no, hombre, a ver, con todo respeto, el señor presidente a veces dice cosas que no son correctas, ¿no? Pero bueno, pues es el presidente y la historia lo juzgará. Simple y sencillamente lo que necesitamos es reaccionar, Carlitos. Yo le hago una pregunta, Carlos. Dígame. Usted es chapaneco como yo. Usted vive en Chiapas. ¿Usted había visto hace 8, 9 años o 7 años lo que estamos viendo en Chiapas? No, don Javier, rotundamente ¿Usted, no. usted había visto que en San Cristóbal de las Casas, una ciudad preciosa, colonial, cuna de la cultura chiapaneca, se esté viviendo lo que se está viviendo? No, don Javier. Entonces, ¿qué está pasando, Carlitos? ¿Qué está pasando? ¿O tenemos gobiernos que nada más sirven para inaugurar galerías y ferias? ¿O tenemos que aplicar la ley? ¿O tenemos que volver a que las instituciones, Carlitos, sigan funcionando? Pero las No hay instituciones... institución, no hay institución mala, No hay Carlos. instituciones, pero las instituciones han sido violadas, se han sido violadas desde su centro, desde su nacimiento. No sé Porque si usted sepa el caso de una ministra que se le sacó copias a una tesis y usted hizo una declaración. bueno, mire, ¿Cómo confiar en las instituciones? a ver, fíjese bien, Carlitos. Son quienes dirigen las instituciones los que pervierten los fines de las mismas. No hay institución mala. Malos son aquellos que equivocan el rumbo, ¿sí? Y transgreden la ley y pervierten los fines de las instituciones. No podemos desaparecer las instituciones, Carlitos. México es un país de instituciones. Costó mucha sangre, mucho trabajo crearlas. Mal, bien, como sea. ¿Sí? Pero no hay institución mala. Como no hay gobierno, fíjese, gobierno, no digo gobernante. El gobierno es la base de la sociedad, porque la sociedad lo conforma. Acuérdense que la familia conforma la sociedad y la Coincido. sociedad conforma el Estado. ¿Qué nos hemos olvidado de la familia? Nos hemos olvidado de la sociedad. Hemos permitido que, acuérdense una cosa, Carlos, espacio que en la sociedad la ley lo deja libre, lo ocupa la delincuencia. Es lo que hemos permitido. Y yo creo, con todo respeto, pues yo no sé cuántos años me dé de vida, Dios. Lo que me preocupa es qué va a pasar con los nietos, con sus hijos, con los míos, con los de miles de mexicanos. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están empezando a surgir? O les damos una solidez moral, una ética firme, o este país va al derrumbe. Y no es justo. No es justo ni para México,
ni para los mexicanos. Esa es mi posición, Carlitos. Y en cuanto a la ministra Yasmín, a quien no tengo el honor de conocer, deje usted lo jurídico, lo ético, lo moral. La ministra, desde un principio, debía haber pedido licencia para que se hiciera una investigación a fondo. No lo hizo. Involucró a la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal. La hizo mentir. La Fiscalía no puede mentir. Es la que aplica la ley. Es la que procura justicia. Y usted me dice que hay jueces que han indultado. No, Carlitos. Hay jueces que han dejado en libertad narcotraficantes. ¿Sí? ¿Pero por qué, Carlitos? ¿Por qué? Porque es muy fácil no saber integrar una carpeta de investigación o integrarla mal. Pero porque lo hacen al propósito, dicen por ahí, ¿no? No, pues claro que sí. A ver, Carlitos, con todo respeto, ¿a cuántos me soltaron a mí en mi época? A ninguno, No. Carlos. A ninguno. ¿Por qué? Porque investigábamos. Porque había la camiseta de la Procuración de Justicia. Porque no deteníamos para investigar, investigábamos para detener. Cosa que ha cambiado, Carlos. Yo no sé, de veras, se lo juro, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo estudié Derecho porque amo la justicia y lo he acreditado y lo seguiré acreditando. Lo que no tolero es la demagogia. No tolero que se utilice la ley para hacer demagogia. Claro que la ley es la ley. Claro que la ley se debe aplicar. Tan fría como es, Carlos. Oiga, las palabras de Colosio renacen. Hoy veo un México con sed de justicia. Infinitamente, infinitamente, con una sed impresionante de justicia. No puede ser que estemos viviendo lo que estamos viviendo. No puede ser que Zacatecas, que Guanajuato, que asalten a la gente en las carreteras. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la Guardia Nacional? No lo entiendo. ¿Guardia Nacional para qué? ¿Para proteger a la sociedad? Dígame en qué la han protegido. En nada, Carlitos. ¿El primer orden constitucional ha sido violado en México desde su punto de vista por la misma policía, por la Guardia Nacional? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, Y ¿quién por más que eso, usted lo pueda decir? La postura del presidente Calderón, en esencia, debe ser de omisión o debe aceptar una responsabilidad, ya que él sí tiene que ver, yo creo, desde mi punto de vista personal, en estas circunstancias, porque él lo nombró a García Luna. Sin yo le hago una embargo, pregunta. él en una carta se deslinda. Yo le hago una pregunta, Carlos. Los errores o las torpezas o corruptelas que haya cometido el secretario de Comunicaciones y Transportes o el secretario de Agricultura, ¿son responsabilidad del presidente? Sí, por supuesto, es su jefe máximo. Responsabilidad política, Carlitos, más no penal. Pero al final responsabilidad. No, sí, yo estoy de acuerdo. Presidente Calderón tiene una responsabilidad política en esto. Claro. Obviamente que la tiene. Y tiene que salir a dar cara y decir la verdad. Pero aquí hay muchos que tienen que decir también la verdad, Carlitos. Muchos gobernadores, Correcto. muchos expresidentes, Seguro. ¿sí? Que tienen que decir la verdad. Si vamos a limpiar la casa, limpiémosla a fondo, Carlitos. Claro. Don Javier, de verdad que siempre es un gusto. Espero que nos pueda acompañar próximamente en más programas como estos, porque siempre es un gusto y la gente le gusta mucho escucharlo aquí en Chiapas. Sin duda, un hombre que sigue incidiendo, no solamente en Chiapas y en México. Muchas gracias, don Javier. Carlitos, con todo mi afecto y gracias a usted. Gracias a usted, Dios me lo bendiga. Esto fue el gran, de verdad, el gran abogado, don Javier
Cuello Trejo para Público y Privado. No se pierda, en un momento estará con nosotros Gustavo Madero hablando de la marcha que ya mencionó don Javier. Nos vemos a ratito. Carlos Fabre de Público y Privado. Carlos Fabre de Público y Privado. Carlos Fabre de Público y Privado.